Esta es la segunda parte de una serie de videos relacionados con los sitios arqueológicos más importantes de la cultura olmeca. El día de hoy estaremos revisando la venta, su cronología, algunos aspectos de su política, economía, escultura monumental y su posterior abandono. Ubicado en el municipio de Huimanguillo, en el estado de Tabasco, el sitio de la venta se fundó en una isla ubicada en la cuenca baja del río Tonalá, a 15 kilómetros del Golfo de México. Se estima que la extensión original fue de 200 hectáreas, donde se han definido 10 complejos arquitectónicos. El lugar está rodeado por humedales y el ahora extinto río Bari pasaba por el noroeste del sitio. En los 40 kilómetros cuadrados del área colindante se han registrado casi 60 comunidades y se estima que la población llegó a unos 10.000 habitantes. Ubicado La cronología del sitio se articula con base en las excavaciones en el complejo A. Se establecieron 4 fases arquitectónicas de 100 años cada una, y con estudios radiométricos se fechó que la ocupación del sitio de la venta fue del 1200 al 400 a.C. Del 1000 al 900 a.C. fue la fase 1 de construcción del complejo A. Se distinguió fundamentalmente por la nivelación del terreno y la delimitación del patio norte mediante una barda de arcilla de poca altura. Se encontraron evidencias de las primeras fases de construcción de 4 montículos, y en esta fase posiblemente se depositó una primera ofrenda masiva, que se cree que fue destruida en las siguientes etapas constructivas y parcialmente reutilizada posteriormente. En el 900 a.C., cuando el sitio de San Lorenzo empezó a perder importancia, el sitio de la venta creció en tamaño e incorporó otros sitios cercanos y distantes. Del 900 al 800 a.C., los sitios de la isla Alor y San Andrés llegaron a ser importantes satélites para la venta, y en San Andrés se encontró en un sello cilíndrico lo que podría ser el primer vestigio del signo Ahau. También fue la fase 2 de construcción del complejo A. Los montículos mencionados anteriormente se hicieron más grandes con rellenos de arcillas rosada, amarilla, roja y púrpura, y asociados a estos se encontraron 5 ofrendas. En esta fase se realizó el acabado de la estructura A1G con fragmentos de serpentina. Asimismo, se realizó la construcción subterránea de 2 de las ofrendas masivas más elaboradas del sitio, y se edificaron sus respectivas plataformas de adobe escalonadas. Para cada una se excavó una oquedad de 7 metros de profundidad, dentro de la cual se construyó una plataforma de 2 metros de altura con 28 hileras de piedra serpentina toscamente trabajada, sobre la cual se depositó un mosaico con un diseño abstracto compuesto por cerca de 500 bloques de serpentina finamente trabajados. Este, a su vez, fue cubierto por una gruesa capa de arcilla rosada, sobre la cual se construyeron las estructuras A1D y A1E. Del 800 al 700 a.C. fue la fase 3 de construcción del complejo A. Todas las plataformas fueron ampliadas y asociadas a ellas se encontraron 2 ofrendas, entre ellas la famosa ofrenda 4, a un costado del edificio A1F, con 16 figurillas en un semicírculo. En el interior del área bardeada se encontró una serie de pisos de arena rosada, mientras que por el exterior la barda de adobes fue delimitada con bloques de basalto y serpentina. En este periodo se construyeron 2 ofrendas masivas entre los edificios A2 y A1C. Se depositó la ofrenda masiva 3, formada por 6 hileras de bloques de serpentina, una sobre la otra y separadas por delgadas capas de arcilla verde. Estas hileras, compuestas por cientos de bloques, abarcaban un área de cerca de 20 metros cuadrados y fueron depositadas a casi 4 metros de profundidad. Al sur del montículo A3 se encontró la ofrenda masiva 5, formada por un mosaico similar a los de la fase 2, pero mucho menos elaborado. Se localizó muy cerca de la superficie actual del terreno, sin un edificio que lo sellara y sin la subestructura que presentan las anteriores. Del 700 al 600 a.C. fue la fase 4 de construcción del complejo A. Se construyeron las plataformas A4 y A5 en el patio sur del complejo A. Esta etapa se distingue por una capa de arcilla roja que cubrió todos los edificios, al igual que el piso del patio norte del recinto ceremonial. En esta época se depositó la ofrenda masiva 2, para la cual se excavó una oquedad de casi 5 metros de profundidad en el edificio A2. En el fondo se depositó una capa de arcilla arenosa roja y brillante de unos 15 centímetros de espesor, sobre la cual se colocó una capa compuesta por hileras de bloques de serpentina finamente trabajados y pulidos. En su eje norte-sur
parece haber tenido una extensión de 14 metros. Asimismo, durante esta fase se importaron más de 200 columnas de basaltos que fueron empotradas en la barda del patio norte. Estas columnas también se utilizaron para construir la impresionante tumba en la estructura A2, la cual contenía dos bultos mortuorios con los restos óseos de dos individuos jóvenes, acompañados por una extraordinaria ofrenda con objetos labrados de cadaíta en su mayoría, todo cubierto con un mineral de hierro o probablemente con cinabrio. Del 600 al 400 a.C., la arquitectura de la venta reflejaba el poder concentrado en el sitio. Se presentaban cánones arquitectónicos escultóricos plenamente desarrollados, que muestran una forma de comunicación visual que pudiera ser descrita como una escritura con imágenes. Del 400 a.C. se abandona el sitio, la población migró a la llanura costera de Tabasco y al Petén guatemalteco. La decadencia del sitio de la venta no es clara, pero se piensa que la sociedad tenía problemas sociales y políticos. Además, su decadencia sucedió cuando las sociedades vecinas tuvieron un desarrollo acelerado. De igual manera, no se descartan las condiciones ambientales cambiantes. La venta se convirtió en la capital principal de la cultura olmeca, sucediendo a este sitio no solo fue el centro político más importante de su época, sino que representó el momento de mayor esplendor y poder de toda la civilización olmeca. Aquí se concentró un sistema de gobierno muy organizado, donde una élite gobernante ejercía un control fuerte sobre la sociedad. Como veremos, este poder no se basaba solo en la fuerza, sino en una combinación muy inteligente entre organización urbana, control religioso y legitimidad simbólica. Si observamos el diseño de la venta, nos daremos cuenta de que no era un asentamiento cualquiera. Los olmecas crearon una ciudad con una estructura muy clara y deliberada. Todo el complejo sigue una orientación precisa que divide claramente las funciones del sitio. Esta distribución no solo organizaba el espacio, sino que también reflejaba y reforzaba las diferencias sociales. Había zonas reservadas para las ceremonias y para quienes tenían el poder, y otras áreas destinadas a la vida cotidiana de la mayoría de la población. Esta forma de organizar el territorio nos habla de una sociedad donde el control y el orden eran fundamentales. Ahora bien, ¿cómo lograban mantener esa élite su autoridad sobre la población? Aquí es donde entra el aspecto más interesante. La religión no era algo separado de la política, era su principal sostén. Los gobernantes se presentaban como figuras especiales capaces de comunicarse con fuerzas superiores. A través de grandes ceremonias y ofrendas espectaculares demostraban que tenían la capacidad de mantener el equilibrio entre el mundo humano y el divino. Los monumentos que vemos repartidos por el sitio no eran solo decorativos, funcionaban como un lenguaje visual poderoso que recordaba constantemente a la gente quién mandaba y por qué tenía derecho a hacerlo. La pirámide C1, por ejemplo, no era solo un edificio, era el eje simbólico de todo el orden sagrado. Pasando a su economía, la clave del éxito de la venta estuvo en su ubicación geográfica privilegiada, rodeado de ríos, pantanos y lagunas en la cuenca del río Tonala, sin contar que tenían el mar cerca. Gracias a su mencionado entorno, los habitantes de la venta pudieron desarrollar varias formas de obtener alimentos. Combinaban el cultivo intensivo de sus principales plantas con el aprovechamiento de todo lo que les ofrecía los ríos y pantanos cercanos. Además, fueron muy hábiles en el uso de recursos locales. Destaca especialmente su trabajo con un material que brotaba de forma natural en la zona, el chapopote. Ellos fueron pioneros en procesarlo y sacarle el máximo provecho a este material. Lo convirtieron en una sustancia extremadamente útil, especialmente porque vivían en una región donde el transporte por agua era fundamental. Esa capacidad de transformar recursos locales en algo estratégico les dio una gran ventaja. Todo lo mencionado les permitió ir mucho más allá de la economía local, controlando rutas clave que conectaban con regiones lejanas, lo que les facilitó traer materiales que no existían cerca y enviar sus propios productos hacia otros lugares. La élite olmeca demostró un enorme poder organizativo al conseguir transportar y acumular cantidades impresionantes de piedras y otros materiales para crear las ofrendas y monumentos que hoy admiramos. Desafortunadamente, hacia el año 400 a.C., este gran centro empezó a perder fuerza, afectado por problemas internos, cambios en el paisaje fluvial y el creciente campo de competencia de otros sitios emergentes.
Una de las características más notables y desafiantes del entorno de la venta era su completa ausencia de recursos líticos. Como se ha mencionado, la ciudad fue construida sobre una meseta que los arqueólogos han descrito como una isla rodeada de pantanos, ríos y manglares. La riqueza de su entorno era paradójicamente de naturaleza orgánica, suelos fértiles que permitían hasta 3 cosechas anuales de maíz y una red fluvial que proporcionaba una abundante variedad de recursos acuáticos como pescado, tortugas y patos, además de caza terrestre como venados y cocodrilos. Sin embargo, esta bendición agrícola y pesquera contrastaba dramáticamente con una carencia fundamental. No existían yacimientos de piedra en la venta ni en sus alrededores inmediatos, sino hasta un mínimo de 60 kilómetros en línea recta. Toda la magnificencia escultórica que hoy admiramos requería una logística de abastecimiento extraordinariamente compleja que implicaba no solo el desplazamiento de bloques de hasta 40 toneladas a través de selvas y pantanos, sino también la coordinación de redes de intercambio que vinculaban a la venta con regiones tan distantes como los Tuxtlas en Veracruz, las montañas de Chiapas, Oaxaca e incluso el centro de México. Las montañas de los Tuxtlas, una cadena volcánica, constituían la fuente más cercana y vital de basalto, la piedra con la que los olmecas tallaban sus monumentos más emblemáticos. Esta región, que había sido fundamental durante el apogeo de San Lorenzo, mantuvo e incluso incrementó su importancia durante la hegemonía de la venta. El área de influencia de la venta no era homogénea, más bien se estructuraba en al menos 3 niveles concéntricos, cada uno caracterizado por diferentes tipos de interacción y diferentes grados de integración política. En el nivel más cercano se encontraba la propia zona nuclear olmeca, que incluía, además de la venta, centros como San Lorenzo, ya en decadencia, Laguna de los Cerros y Tres Zapotes. Esta región compartía una base cultural común, arquitectura de tierra, escultura monumental, sistemas de escritura y calendario incipientes, y un complejo sistema de creencias cosmológicas. Sin embargo, dentro de esta unidad cultural existía una clara jerarquía política. La venta se había convertido en el centro dominante, como lo evidencia no solo el tamaño y la complejidad de su traza arquitectónica, que cubría aproximadamente 200 hectáreas, sino también la presencia exclusiva de ciertos tipos de monumentos como las cabezas colosales y los tronos. En un segundo nivel se encontraban regiones como Chiapas, Guerrero y Morelos, donde la influencia de la venta fue particularmente intensa durante el formativo medio. Chiapas en especial parece haber sido una zona principal de sustento para el centro nuclear olmeca, proporcionando no solo recursos materiales como cacao, ámbar, plumas de quetzal y obsidiana, sino también un espacio de interacción política y simbólica. El sitio de Chiapa de Corzo en la depresión central de Chiapas ofrece evidencia sobre la naturaleza de estas relaciones. Aquí en el Montículo 11 los arqueólogos han documentado una tumba doble que contenía los restos de un hombre y una mujer de la élite, acompañados por casi 3.000 ornamentos de jade, incluyendo cuentas en forma de concha de almeja, cinturones de jade que presentan claras semejanzas con los de la venta, y un pendiente en forma de perro con largo morro que resulta similar a algunas piezas encontradas en diversas ofrendas en la venta. Sobre la boca de ambos personajes fueron colocadas conchas marinas, una práctica funeraria que probablemente fue una costumbre de origen olmeca. En el mismo sitio de Chiapa de Corzo, la primera evidencia de actividad arquitectónica en este sitio está fechada hacia el 750 a.C., simultáneamente a la venta que se encontraba en la cumbre de su poder. El primer entierro de alto rango en la pirámide fue el de una mujer de mediana edad con una vasija estilo la venta, seguido por entierros de hombres adultos con ajuares similares a los de la venta, como orejeras, collares, pulseras de jade. Esta evidencia sugiere que se trató de la fundación de una dinastía local mediante una alianza matrimonial con la Casa Real de la Venta como un mecanismo clave para asegurar la fidelidad política y facilitar el intercambio de bienes de prestigio. Si bien esta interpretación debe ser confirmada con análisis más detallados, como estudios de isótopos de estroncio para determinar la procedencia geográfica de los individuos, resulta coherente con otras evidencias de estrategias políticas similares en Mesoamérica. Por otro lado, las representaciones de mujeres en la escultura monumental olmeca son excepcionales y se interpretan también como evidencia de estas alianzas. El sitio de Chalcatzingo en Morelos representa otro ejemplo de esta interacción. Aquí, un centro del altiplano central adoptó selectivamente elementos del arte monumental olmeca para legitimar a sus gobernantes locales, como se interpreta en el monumento 21, conocido también como La Reina. Esta es una estela del formativo medio, es decir, el 700 a 500 a.C., que representa una mujer de piedra bajo relieve contemporáneo al apogeo de la venta, asociado al monstruo de la tierra. Esto le otorga un significado de poder y fertilidad vinculado a la tierra y el linaje. Sin embargo, como subraya David Grove, la cultura material cotidiana, incluyendo la cerámica utilitaria y las figurillas de barro, seguía siendo típica del altiplano central, lo que indica que la gente que vivía en Chalcatzingo formaba parte de los pueblos indígenas del altiplano y no constituía una colonia olmeca. Se trataba más bien de una élite local que emulaba el estilo y la ideología foráneos para reforzar su propia posición en la jerarquía social. Los motivos iconográficos del monumento 21 se repiten en Teopantecuanitlán, Guerrero, lo que sugiere una relación entre ambas élites. Este sitio muestra una arquitectura monumental, de patios hundidos, sistemas hidráulicos, tumbas de bóveda falsa y una iconografía claramente olmeca, incluyendo la clásica boca con el labio superior proyectado y las comisuras hacia abajo clásicas del monstruo jaguar olmeca, así como la presencia de la cruz de San Andrés y otros símbolos. Sin embargo, la forma de T invertida de sus monumentos principales está completamente ausente en el corpus de las esculturas monolíticas de la zona nuclear olmeca, lo que sugiere un desarrollo regional con características propias. El hallazgo de este sitio ha llevado a algunos investigadores como Norman Hammond a replantear el modelo de cultura madre único, sugiriendo en su lugar la existencia de culturas hermanas que se desarrollaron de manera paralela e interconectada. En un tercer nivel se encontraban regiones como Oaxaca y la Cuenca de México, donde la influencia de la venta fue más limitada y se manifestó principalmente a través del intercambio de bienes de prestigio. Durante el apogeo de la venta,
Oaxaca experimentó un desarrollo local y sin tanta presión externa. La cerámica olmeca era rara y la escultura monumental brillaba por su ausencia. A cambio, la venta recibía de Oaxaca espejos de magnetita e ilmenita elaborados en talleres especializados, como los de San José Mogote, que eran valorados como objetos de prestigio y poder. En la Cuenca de México la situación era similar. Sitios como Tlatilco y Tlapacoya producían figurillas y cerámica con iconografía olmeca, pero la presencia olmeca se restringe a un periodo de solo 4 siglos, con excepción del sitio de Chalcatzingo. La ausencia de arquitectura monumental olmeca en estas regiones indica que aquí no hubo una presencia física olmeca significativa, sino más bien una emulación selectiva y una participación en redes de intercambio de bienes suntuarios. Monumentos representativos de la venta. En el largo periodo de ocupación olmeca que tuvo la venta, cuyo nombre original se desconoce, la ciudad adquirió un carácter peculiar en el que la arquitectura y la escultura se complementaban en el mismo espacio. En la gran plaza, o sea, en el espacio público central de la urbe, se exhibían diversas esculturas como estelas y unas cabezas colosales, las cuales podían pesar hasta 35 toneladas. Además de este tipo de tallas, otras se han encontrado en esta zona que representaban humanos o seres de naturaleza mixta, es decir, que eran en parte animal y en parte humano. En esta parte incluiremos algunos de los monumentos más representativos de esta zona. Un ejemplo de esto son las cuatro estelas que están ubicadas en la base sur de la pirámide, que muestran una cara sobrenatural, las llamadas caras de montañas, que probablemente influencian los símbolos Wits de las pirámides mayas. Estas caras de montañas indican que el montículo que conforma la pirámide es una montaña y nos muestra que esa pirámide tiene los mismos atributos naturales que una montaña natural. Posee idénticas cualidades y alberga igualmente los espíritus invisibles que habitan en las entrañas de las montañas naturales. Estas estelas actualmente se encuentran en la sala 4 del Museo del Sitio de la Venta. Otro ejemplo es el complejo de los tres mosaicos o la máscara de jaguar abstracto. Tienen dimensiones de 5 por 6 metros y cada uno está constituido por 485 bloques de serpentina. En estas se encontraron dispuestos de forma horizontal y cercanos a estos 5 ofrendas masivas, únicas en el mundo prehispánico, y más de 30 ofrendas de cerca de 3.000 objetos, entre ellas figurillas antropomorfas, zoomorfas, joyería, hachas, cinceles labrados en piedra verde y otros materiales. También podemos encontrar la ofrenda 4. Es de las primeras representaciones de una procesión en Mesoamérica. Consta de 16 figuras humanas de máximo de 20 centímetros y 6 hachas de una altura aproximada de 25 centímetros. Las escasas indumentarias de estas figuras humanas, 13 de ellas llevan un taparrabos. No se permite descubrir ninguna diferencia de posición social entre ellas. No llevan tocados ni portan objetos ceremoniales que indiquen posición social o un cargo. 2 de estas figuras destacan por su acabado y el material utilizado, lo que podría indicar un estatus social superior, pero sin gran diferencia. Todos los personajes tienen la cabeza con frente alargada y la parte posterior aplanada, es decir, típicamente olmeca de la venta. Asimismo, todos tienen la boca abierta con las comisuras hacia afuera. Presentan vestigios de pigmento rojo en la superficie, probablemente hayan sido frotados con polvo de mineral o cinabrio con objetos de sacralización. Tenemos los tronos 4, 8 y 5. El trono 4, conocido como el trono triunfal, el personaje principal, el que se observa, está con el rostro dañado, probablemente voluntaria. Está vestido con un collar ancho y un pectoral circular prolongado, fijado en la cintura hasta el taparrabos, y un tocado oblongo con 2 pequeñas cavidades y ovales. Está asociado con el nicho, emblema de la cueva del origen, con la figura sedente en posición de loto. El trono 8 es un bloque grande de basalto, un ejemplo de una escultura en proceso de ser reciclada para crear una nueva pieza. Los motivos decorativos de este trono han sido en gran parte borrados y también parcialmente modificados. Al igual que su volumen original, se aprecia en marcas de taladro y tallado. En esta parte se puede observar el trono 5, nos muestra a un gobernante emergiendo del interior de su cueva que simboliza el inframundo, el lugar donde se encuentran las fuerzas regeneradoras y fertilizantes de la tierra. A veces la figura del gobernante tiene en sus brazos un niño cuyas piernas cuelgan, inertes con un rostro
representativos rastros de jaguar, una representación que se ha interpretado de diferentes formas. En cada uno de los laterales aparecen dos personajes portados en brazos, lo que algunos eruditos han identificado como niños porque sus cabezas están hendidas y con las bocas abiertas, probablemente gritando o llorando. Otros ejemplos son las estelas, como la diosa joven, que es una figura esculpida en bajorrelieve representando a una mujer con faldilla y turbante, que emerge de un nicho en forma de boca de jaguar que simboliza las entrañas de la Tierra Madre. La pieza fue seleccionada para la exposición temporal Golfo Mosaico Ancestral, que tuvo lugar en la capital federal en 2018. También está la estela 2, conocida como el Estela del Rey, fue encontrada en el complejo C al pie de la pirámide C1. El personaje lleva una corona de gran aparato y en sus manos sujeta lo que podemos interpretar como un centro o bastón de mando, remontada por la cabeza de un animal, probablemente un jaguar. Aparentemente está emergiendo de una gruta, la cueva primigenia, puerta del inframundo según la iconografía que vemos habitualmente en estos tronos. La cabeza colosal LV-1 fue la segunda cabeza colosal encontrada en el área nuclear olmeca en 1925 por Bloom y Lafarge. Tienen una altura de 2.41 metros, un ancho de 2.8 y un grosor de 1.96, con un peso de 24 toneladas. La cabeza colosal LV2, también conocida como carita sonriente, actualmente por un grado alto de erosión, fue trasladada al Museo Regional de Antropología. Patrones de asentamiento. Entre 1400 y 1150, el asentamiento se expandió a la cercana a la Venta, que entre esos años se convirtió en un complejo de templos y ciudades. El desarrollo local avanzó su punto álgido en la Venta y a lo largo de diques del río entre 800 y 500. Durante este periodo, la Venta lideró una jerarquía local de 3 niveles. La Venta se localiza en el extremo noreste del actual estado de Tabasco, México, muy cerca del río Tonalá y a solo 12 kilómetros del Golfo de México. Lo más interesante es que no está en tierra firme cualquiera, fue construida sobre un domo de sal, una elevación natural que emergía de una zona pantanosa, formando una especie de isla fluvial rodeada de manglares y ciénegas. Al estar en este lugar, fue por razones estratégicas, controlaban las rutas comerciales fluviales y costeras, exploraban recursos acuáticos como pescado, moluscos y tortugas que fueron la base de su alimentación durante siglos y defendían fácilmente de posibles ataques ya que el acceso era ilimitado. Los arqueólogos que han estudiado la región identificaron que los asentamientos olmecas en la zona de la Venta se organizaban de forma jerárquica, en 3 niveles específicamente. En el 1, la cabecera regional, que es la propia de la Venta, es el centro ceremonial y político más grande. Allí vivía la élite gobernante, sacerdotes, especialistas artesanos y controlaban la producción, el comercio y la religión. En el nivel 2 eran los asentamientos secundarios. Eran sitios más pequeños pero con arquitectura pública, como San Andrés. Estos tenían sus propios montículos y plazas, pero dependían políticamente de la Venta, funcionando como centros administrativos o ceremoniales locales. Nivel 3. Las aldeas rurales. Eran pequeñas comunidades dispersas, sin construcciones monumentales, ubicadas principalmente en los diques naturales del antiguo cauce del río Bari. La ciudad no creció de forma desordenada, sus arquitectos diseñaron un trazo deliberado con una orientación constante. Todos los edificios importantes eran alineados 8 grados al oeste del norte verdadero. Esta desviación no es casualidad, los investigadores creen que tiene un significado astronómico, probablemente relacionado con la salida o puesta de ciertos astros en fechas claves del calendario ritual. Se pensaba que la Venta era solo un centro ceremonial vacío, sin población permanente, pero hoy sabemos que sí había una población residente significativa, especialmente de élite y artesanos especializados que vivían en áreas como el complejo E. Como ya había mencionado, tenían un diseño muy planificado. Esta ciudad presentaba una planificación deliberada con una orientación de 8 grados al oeste del norte, probablemente con alineaciones astronómicas relacionadas a rituales. Los edificios se organizaban en un eje norte-sur que extendía por más de 20 kilómetros, aunque la zona urbanizada abarcaba unas 500 acres.
El poder de la venta se expresaba físicamente en su centro, dividida en complejos especializados, cada uno tenía una función distinta y un acceso restringido para distintos grupos sociales. Estilo monumental. La cultura de la venta es esencialmente escultórica, no encontrándose templos o palacios magníficos y de grandes proporciones, tal vez debido a la escasez de piedras de la región, pues los yacimientos más cercanos están a más de 80 kilómetros, cosa que demuestran que estos hombres poseían grandes conocimientos de ingeniería para poder transportar estos enormes bloques de basalto de más de 30 toneladas a través de un terreno tan pantanoso y selvático. La escultura de la venta no es como la maya, que tiene horror al vacío, y así encontramos grandes estelas que solo están talladas de un lado, desperdiciando gran superficie utilizable, cosa inexplicable si recordamos lo ya expresado en el párrafo anterior. Por lo tanto, no adolece de lo exagerado barroquismo maya y puede ser considerada junto a la teotihuacana como una cultura clásica y de gran realismo. En el aspecto arquitectónico de la venta, podemos ver que realmente sus edificaciones se construyeron en elementos perecederos o no tan resistentes como lo podrían ser la roca volcánica o sea basalto. En vez de esta roca resistente, se usaba tierra o barro para dar soporte a diferentes edificaciones. El basalto se destinó a elementos de estilo monumental. Esto quizás por algún gran esfuerzo que supondría transportar estos inmensos bloques de basalto desde los altos de los Tuxtlas hasta la venta. La arquitectura de la ciudad respetaba o buscaba principalmente dar énfasis al estilo monumental de distintos espacios públicos o ceremoniales. Esto posiblemente con la finalidad de crear una escena que buscaba dar legitimización al gobernante y a su dinastía. Quizás de igual forma reafirmaba su poder a través de esta manera de trazar la distribución de las piezas monumentales a lo largo de los diferentes espacios públicos del asentamiento. Hacia el año 400 antes de nuestra era, el esplendor de la venta llegó a su fin. La gran ciudad olmeca, que durante siglos fue el centro político y ceremonial más poderoso de Mesoamérica, fue abandonada. Pero no hubo una única causa. Los arqueólogos hablan de un declive gradual, no de la destrucción violenta. Las alianzas matrimoniales que alguna vez expandieron la influencia olmeca también sembraron las semillas de su autonomía. Las élites de otras regiones, emparentadas con la realeza de la venta, dejaron de depender del centro. Al mismo tiempo, cambios en los cauces de los ríos, posibles movimientos tectónicos y transformaciones en las redes de comercio alteraron el equilibrio económico que sostenía a la ciudad. Mientras nuevos centros como Tres Zapotes ganaban relevancia y culturas como la maya y la zapoteca comenzaban su propio florecimiento, la venta perdió su lugar como eje del mundo olmeca. Sus habitantes se dispersaron, sus monumentos quedaron cubiertos por la selva, pero la civilización que había construido no desapareció. Su legado, el poder divino de los gobernantes, los símbolos del cosmos tallados en piedra, sobrevivió en las culturas que vinieron después. La venta cayó, pero Mesoamérica ya había heredado su luz.